diga, hermana, nos vamos y el siguiente domingo regresamos. Qué bueno estuvo el culto anterior, a ver qué ahora trae el pastor. Y sentimos que empieza el culto, dame, qué bueno estuvo el culto. Nos estiramos, saludamos a alguien y seguimos con nuestra familiaridad. Y nos podemos estacionar muchos años ahí, y nos podemos estacionar mucho tiempo en la rutina, en la costumbre, en la tradición. Déjame decirte una cosa, iglesia, no era que Ur era mala, no era que Ur era una ciudad condenada a lo malo, era que Dios quería probar el corazón de Abraham. Y si Abraham en verdad quería conquistar el corazón de Dios, Abraham tenía que empezar a renunciar a lo familiar. Diga amén, diga áuspera, diga amo. Muchas de las veces, iglesia, no sabemos todo de memoria. Sabemos a qué hora se van a prender las luces, sabemos qué cantos van a cantar al principio, sabemos a qué hora se va a orar por la necesidad, sabemos a qué hora se recoge la ofrenda y nos vamos al baño, sabemos a qué hora el pastor va a empezar a predicar. Nos empezamos a aprender todo de memoria, y a veces somos tan atrevidos que cuando el pastor lee un pasaje decimos, yo ya sé de qué va a predicar. ¿Por qué? Porque estamos en una zona de algo común. Tenemos nuestros programas bien estructurados, tenemos nuestra adoración rutinaria, sabemos cuándo levantar las manos, sabemos cuándo bajar las manos, sabemos cuándo aplaudir, sabemos cuándo llorar, sabemos cuándo cantar, y hemos creado un ciclo vicioso de rutina que no agrada ni exalta el nombre de Dios. Yo te vine a decir en esta mañana que si tú en verdad te quieres conectar al poder de Dios, si tú en verdad quieres que tu fe se active, si tú en verdad quieres ver la gloria de Dios en tu vida, tienes que renunciar, aleluya, tienes que hacer una carta y decir, yo renuncio de esta rutina, yo renuncio de esta costumbre, yo renuncio de esta tradición que no me permite. Renunciar, mi hermano, es una decisión personal. No estoy diciendo que la costumbre sea mala, no estoy diciendo que la tradición sea mala. Lo que estoy diciendo es que lo que es malo es cuando nos estacionamos en eso, cuando nos quedamos allí y cuando no permitimos crecer en el conocimiento de Dios. Si tú deseas, hermano, hermana, activarte en la fe del Señor, tienes que empezar a cortar. Tienes que empezar a renunciar a aquellas cosas que no agradan más al Señor. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra. Te he bendecido mucho en tu tierra, pero ahora quiero probar tu corazón. Muchos de los que estamos aquí, hermano, varias veces el Señor nos ha hablado y nos ha dicho, vete de tu tierra. Y no específicamente nos está hablando de movernos fuera de esta ciudad, sino que nos está hablando de movernos de la condición en la que nos encontramos. No le estoy diciendo que venda a su casa y que mañana se vaya, no me malentienda, porque puede por haber ahí uno que otro despistado que diga, es que el pastor dijo que me fuera de San Antonio. No le estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay que movernos de la condición en la que estamos. Cuando el Señor le dice a Abraham que se vaya, el Señor le está dando una palabra y le dice, vete a la tierra que yo te mostraré. Que yo te mostraré. No la tierra que alguien más te va a mostrar. No la tierra a la que el pastor te va a decir. No la tierra a la que el hermano de enseguida te va a decir. Porque déjeme decirle que hay gente que hace todo lo que el hermano de al lado le dice que haga. No. Tienes que hacer lo que Él te diga que hagas. Tienes que moverte hacia el sitio donde Él te dice que te muevas. Número 2, para conectarnos a esa fuente de poder, tenemos que actuar bajo la palabra de Dios. Abraham no tuvo una pesadilla. Abraham no tuvo un mal sueño porque había comido muchos tacos la noche antes. Abraham no tuvo un shock nervioso. Abraham tuvo una palabra de Dios. Y Abraham estaba seguro que era la palabra de Dios. Abraham sabía que si Dios le había hablado, él podía caminar en esa palabra. La Biblia dice, hermano, que la fe
nace, que la fe viene. ¿Por qué? ¿Por oír qué? La fe viene por el oír la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. El Señor siempre le decía a Israel: escucha, oh Israel, mi voz. Escucha, Israel, mis palabras. Es que el Señor sabe, hermano, que mientras tú lo escuchas, mientras tú oyes su palabra, puedes estar en paz. Pero cuando dejamos de escuchar la palabra de Él, las cosas van a empezar a empeorar. La palabra de Dios nos inspira. La palabra de Dios inspiró a Pedro para que después de una noche cansada, sin haber pescado nada, echara la red y dijera: en tu palabra echaré la red. La palabra de Dios levantó a Lázaro para que aún después de 4 días en la tumba, saliera de esa tumba para la gloria de Dios. Cuando Dios le habla a Abraham, Abraham empieza a juntar sus posesiones. Abraham empieza a juntar a sus criados. Abraham empieza a juntar sus animales, sus riquezas. Pero el asunto es que Abraham no sabía a dónde ir. Pero aquí viene lo hermoso de la historia. Abraham tenía una palabra de parte de Dios. Imagínese usted, hermano, Abraham juntando sus animales, juntando sus tesoros. Imagínese a Sara a un lado. Abraham, ¿a dónde vamos? Abraham, ¿qué estás haciendo? Abraham, ¿qué te pasa? Y Abraham diciéndole: no te preocupes, no te preocupes, yo tengo una palabra de Dios. Yo tengo una palabra de Dios. Imagínese a Abraham caminando. Imagínese a Abraham por el camino, y los que lo miraban con todos sus bienes le decían: ¿dónde vas, Abraham? Y Abraham decía: no sé a dónde voy, pero Dios me dio una palabra. Y cuando Dios me da esa palabra, no estoy caminando por caminar, no me estoy moviendo por moverme, porque yo sé que en algún momento del camino el Señor me va a dar la dirección. Y así como me dijo: salte, me dirá a la derecha. Y así como me dice a la derecha, me dirá a la izquierda, porque no me estoy moviendo de acuerdo a mi deseo ni a mi voluntad. Me estoy moviendo porque hay un Dios en el cielo. Aleluya, hermano, es el tiempo de empezar a caminar bajo la palabra de Dios. Es el tiempo de que le empieces a decir al mundo: yo no voy a la iglesia solamente por ir, yo voy a la iglesia porque el Señor me ha dado una palabra, porque el Señor me ha hablado a mi corazón. Yo no voy a predicar, yo no voy a predicar, yo no hago, porque hay una palabra que el Señor me ha dado. Cuando caminas bajo la palabra, hermano, no te vas a hundir, a pesar de que camines sobre el agua como Pedro lo hacía. Cuando caminas en la palabra, la Biblia dice en Isaías que no te cansarás. Cuando caminas por la palabra, la Biblia dice que aún el desierto florecerá. Y cuando caminas por la palabra, no morirás eternamente. Es el tiempo, iglesia, de empezar a caminar bajo la palabra de Dios. Es el tiempo de empezar a movernos en la palabra de Dios. El versículo 7 del capítulo 12. Hay una historia ahí mismo en Abraham. Dice el versículo 7: y apareció Jehová a Abraham y le dijo. En el versículo 1, Dios habló con Abraham. Amén. Pero en el versículo 7, Dios se le apareció. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Yo no sé usted, iglesia, pero Dios quiere levantar una generación de hombres que no solamente oyen, sino que ven.